Se encuentra con nosotros, conectado en vivo y en directo desde Chile, Felipe Donoso, diputado de ese país. Gracias por su presencia en esta tarde y ayudarnos a entender cuál es el espíritu que persigue esta ley, cuando sabemos que, por ejemplo, en la mayoría de los países de la región se trabajan hasta un total de 48 horas. De hecho, ya Chile es uno de los países pioneros en ese aspecto, con 45 horas laborales. Ahora, bajarla a 40, ¿esto qué impacto podrá tener y cuál podría ser el beneficio para los trabajadores? Bueno, como usted bien dice, yo soy diputado, esta norma fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados esta norma fue rechazada por el motivo bastante claro, digamos, lo que usted dice tiene mucha razón en cuanto a que bajar a 40 horas no es un desafío menor para un país, esto implica un costo importante que puede llevar a la pérdida de empleo o precarización de empleo. Por eso fue rechazada, ya que en un principio exigía el cambio inmediato. Al introducirse en el Senado los cambios a que fuera progresivo, a que las jornadas pudiesen flexibilizarse, incluir un poco de flexibilidad laboral, darle la posibilidad, en definitiva, a algunas faenas o labores que sí pueden tener labores de más de 40 horas, pero por tiempos limitados, que tengan las compensaciones económicas o en tiempo de descanso suficiente. El Senado estimó que esta norma quedaba en mucho mejores condiciones. Esto va a ser una aplicación gradual que durante 5 años va a ir bajando, incluso con algunos estímulos a aquellas pequeñas empresas que lo hagan antes. Muy bien, diputado. Como usted bien lo señala, esto todavía no es ley, ha sido aprobado en la Cámara Alta, deberá pasar al Congreso, en donde los diputados tendrán la última palabra. ¿Cómo se vaticina que pueden pasar las cosas allá? Bueno, existe discusión, pero esto ya está en un tercer trámite constitucional, este proyecto tuvo origen en la Cámara de Diputados, por lo tanto subió al Senado, el Senado lo aprobó con cambios y la Cámara de Diputados tiene dos opciones, o aceptar o rechazar, y si rechaza podría llevarlo a alguna mixta para discutir los cambios que se le hicieron en el Senado. Eh, pero los cambios ya son más acotados. Creo yo que el proyecto debiera tener una tramitación favorable, pero sí importante resaltar, y que para nosotros es muy importante, que esto tenga flexibilidad, no puede ser aplicado de inmediato, que entiendan en el fondo la realidad laboral, porque lo que está pasando en Chile son varios cambios y todos ellos afectan de una u otra manera a las empresas, a las personas que generan empleo y a quienes necesitan empleo. Por eso, si esto se sumaba a una reforma tributaria, bajar a las 40 horas y luego también una reforma del sistema de pensiones que sube en un 6% las cotizaciones laborales, por lo tanto, esos 6% pueden encarecer el costo del trabajo, tenemos que hacerlo con la tranquilidad o con el tino suficiente para que esto no vaya a tener el efecto contrario al esperado, que en vez de beneficiar a los trabajadores, terminemos afectándolo y perdiendo empleos. Bien, hay una tendencia mundial que debate precisamente este tema de la cantidad de tiempo que los trabajadores terminan invirtiendo para esta actividad. Por ejemplo, lo veíamos en Gran Bretaña, estaban tratando de discutir si se bajaba de 5 días laborables a 4. Ahora Chile es pionera en esta propuesta, pero ¿qué trae de fondo? Es decir, ¿qué han analizado para determinar que hacia allá hay que caminar? Bueno, aquí hay posiciones de algún sector del empresariado que lo ve con buenos ojos, porque las empresas más grandes en general han reducido sus jornadas laborales y muchas de ellas están cercanas a las 40 horas. Más bien esto puede afectar a las pequeñas y medianas empresas o a labores que tienen jornadas continuas, vale decir, aquellos negocios o establecimientos o faenas que trabajan 24 horas, que adaptar esta diferencia horaria se hace muy difícil. Por eso tiene que haber una adecuación para que la ley no termine con los efectos perniciosos. Nos atrevemos a avanzar en base a que Chile ha tenido un avance económico importante con respecto a América Latina, pero los países no solo avanzan, sino que también pueden retroceder. Entonces, eso es lo que tenemos que tener a la vista. Hoy día la reforma tributaria ya no va, por lo menos tal como la conocimos, tiene que cambiar mucho para poder volver a ingresar y que tenga éxito. Tenemos que enfrentar las 40 horas, pero también con eso tenemos que ver la reforma previsional
que también puede afectar el empleo. Entonces, no podemos sobrecargar el mercado laboral con distintas normas que van a ir entorpeciendo la posibilidad de encontrar trabajo o la posibilidad de mejorar su sueldo. Más allá del costo-beneficio, ¿cuánto pesa el apoyo popular para la decisión unánime que se tomó en el Senado? La gente aparentemente en las calles, en la sociedad, apoya fuertemente esta reforma. Efectivamente tiene un gran apoyo popular, lo que es real, pero lo que lleva a que exista una aprobación unánime fue que el Ejecutivo, el gobierno de turno, aceptó gran parte de los cambios que solicitó la oposición. Y con esos cambios este proyecto se hace más viable, se estima que va a tener un efecto menor al esperado en un principio por este proyecto en la economía, en los trabajos, digamos, y por eso el Senado lo aprueba de manera unánime, ya que hubo un buen trabajo, una buena disposición de la ministra del Trabajo, valga la redundancia, en cuanto a la tramitación y aceptar los cambios propuestos por la oposición, vale decir, Chile Vamos, a esta norma. Muy bien, en la práctica, por ejemplo, un trabajador que ahora viene trabajando hasta 45 horas a la semana, pasaría a trabajar 40, usted bien lo dice, progresivamente. ¿Esto qué dice la ley en el fondo? Porque ese es el enunciado. Por ejemplo, en jornadas que usted ha mencionado, en donde se trabaja de forma continua, en la industria minera, entre otros, ¿cómo se va a aplicar? Bueno, en los primeros 3 años se mantienen la hora de trabajo habitual, sino que tienen que bajar solo al tercer año a 43 horas y luego ya al quinto año llegar a las 40. El punto es que existen normas que flexibilizan, por ejemplo, a la empleada de casa particular, ya sea su régimen de puerta adentro o puerta afuera, que son distintas normas. Existen normas diferenciadas también para aquellos trabajos agrícolas que tienen una jornada distinta, entendiendo, sobre todo en Chile, que tenemos días mucho más cortos en invierno y días más largos en verano. Y las faenas agrícolas se concentran en verano y las condiciones agrícolas en invierno no solo son días más cortos, sino que son días que muchas veces no se puede trabajar porque se realizan en el exterior con mal clima. Por eso que las jornadas en distintos rubros son distintas, tienen condiciones especiales y este proyecto ahora lo contempla. Cuando pasó por la Cámara de Diputados en su origen no lo contemplaba y eso es lo que hacía que tuviera una gran crítica porque a pesar de la popularidad del proyecto nosotros tenemos que precaver que esto efectivamente cumpla el objetivo planteado, que es mejorar la condición laboral y no terminar disminuyendo la condición laboral o empeorando o precarizando el trabajo. Bien, finalmente solamente le quería preguntar, ¿usted cree que esto contribuirá también al bienestar, a la felicidad, por ejemplo, del trabajador? Mire, yo creo que no solo del trabajador en sí mismo, sino que también la posibilidad de compartir con su familia, de acercarse a la familia, cosa que las personas que tienen la gracia de tener empleos con horario de trabajo, no como los nuestros que son sin horario y sin días de la semana, ayuda mucho a que puedan llegar a su casa, compartir una hora del té, una comida con su hijo, saber cómo les fue en el colegio, proyectar un poco la vida diaria de mejor manera. Entonces, creo que es positivo en ese aspecto, no solo en la vida del trabajador, sino que en la vida familiar y en la felicidad y descanso de las personas. Bien, seguiremos con gran expectativa si finalmente esta ley termina siendo aprobada en la Cámara Baja y se hace ley de la República. Muchas gracias, diputado, por su comparecencia en esta tarde. Muchas gracias, que esté muy bien.